donde venimos entrevistando a jueces y fiscales federales de diferentes jurisdicciones del país, en la cual hoy tenemos el honor de entrevistar al doctor Juan Pablo Curi, fiscal federal de Dolores, pero además es el delegado de la Asociación de Fiscales Federales por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días, te habla Ximena y Gustavo Vera. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Ximena. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por compartir este momento de concientización, sobre todo sobre la trata y la realidad que aqueja en nuestra jurisdicción. Bien, lo que estamos indagando y preguntando a los fiscales y a los jueces de distintas jurisdicciones del país es cómo bien la evolución, las modalidades que asume la trata y los delitos conexos, fundamentalmente en los últimos años, después de la pandemia, a partir de la masificación de la virtualidad, a partir de con el crecimiento de la pobreza, de la vulnerabilidad social, de las redes de narcomenudeo, a partir del camuflaje de algunas redes de trata por la intensa persecución que hubo, afortunadamente, de la justicia, de la sociedad civil, de los poderes ejecutivos. Hoy, por ejemplo, tenemos varias situaciones de trata de organizaciones coercitivas, y a partir de fenómenos como subrogación de vientres u otros, bueno, en fin, ¿qué es lo que en los últimos 4 o 5 años observaste respecto a la evolución de la trata y los delitos conexos en la localidad, en la zona donde vos actuás? Bueno, es una pregunta amplia y varios puntos para abordar, Gustavo. Voy a tratar de ser... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Bien. Voy a tratar de ser lo más claro posible y poder abarcar todo lo que me fuiste preguntando. Mira, primero es importante este abordaje que vos hacés, porque veo que lo mencionás no solo a partir de un momento determinado, sino que también en un lugar determinado. Y para eso es importante contextualizar a los oyentes en qué lugar presto funciones como fiscal. Hoy yo no soy fiscal federal de Dolores, sino que soy fiscal a cargo de la sede fiscal descentralizada de Dolores. Bien. Dolores, en el marco del sistema acusatorio que se implementó en la provincia de Buenos Aires, concretamente en el distrito Mar del Plata, pasó a ser una sede descentralizada de la unidad fiscal Mar del Plata. Nosotros pertenecemos al Distrito Federal de Mar del Plata. Bien. El código acusatorio se implementó en Mar del Plata y en Bahía Blanca. Hoy Dolores es la sede fiscal descentralizada y yo soy el titular de la sede fiscal descentralizada. Y además, el procurador me asignó las funciones de fiscal revisor del distrito Mar del Plata, es decir, mi función es controlar las decisiones que ponen fin al trámite de un caso determinado, tanto en la jurisdicción de Mar del Plata, como la de Necochea, como la de Tandil, como la de Azul. Tenemos un mecanismo interno de revisión de las decisiones que toman los fiscales. Bien. Y en ese marco, además de titular de la sede centralizada, tengo esa función como fiscal revisor. Entonces, mi respuesta se va a circunscribir a este ámbito demográfico, digamos, en el que tenemos esa problemática concreta. Bien. Dolores específicamente tiene jurisdicción en 15 municipios. 15 municipios que van, si uno trata de trazar una línea recta, desde Chascomús, por la Ruta 2, y finaliza en Villa Gesell, pasando por localidades como General Guido, Maipú, Castelli, General Madariaga, Lavalle, Villa Gesell, Pinamar y todo el Partido de la Costa. Ahora, en ese espacio territorial concreto, tenemos una población estable de 450.000 habitantes aproximadamente, pero de la noche a la mañana pasamos a tener 2 millones de habitantes, porque no es lo mismo la cantidad de habitantes que hay en este momento, con la humedad y el frío que hace en esta zona, que la que tenemos, por ejemplo, en enero. Claro. Y ahí nos encontramos con 2 millones de habitantes. Entonces, en todo ese escenario, la heterogeneidad de la conflictividad penal es muy heterogénea. Nosotros tenemos casos de diversa índole. Y lo mismo pasa con la trata de personas. Entonces, a medida que vos ibas hablando, Gustavo, ibas mencionando, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la trata laboral, a la trata sexual, a la trata vinculada con el narcotráfico. Bueno, son puntos que de algún modo u otro terminan, en algún sentido, llegando a esta jurisdicción. ¿Por qué? Porque esa característica demográfica hace que en determinados momentos haya como una migración
de la población, ya sea desde el polo económico más fuerte hasta las situaciones más precarias, en busca de oportunidades de trabajo, trabajo temporario, trabajo rural, que ocurre en determinadas épocas del año. Sí. Entonces nos encontramos que la conflictividad acá puede ser tanto sexual, puede ser trabajo, trata con fines de explotación laboral, que se puede limitar, que no se limita exclusivamente a aquella que se desarrolla en zonas rurales, sino que también tenemos denuncia a través de la línea 145 que llega como consecuencia de trabajadores que son sometidos en el marco de trabajo temporario que ocurre durante la temporada estival en el Partido de la Costa, Villa Gesell o Pinamar, ya sea supermercados, balnearios, es decir, de diversa índole hemos tenido causas de esas características. Bien. Y también hay otra parte de migrantes internos dentro de nuestro país que vienen de las provincias, como pueden ser Santiago del Estero, Chaco, para el trabajo rural en otras localidades que no son estos puntos turísticos, para la cosecha de papa, por ejemplo, y ahí nos hemos encontrado con denuncias de esas características. Ahora bien, si uno me pregunta cómo cambió esto a través después de la pandemia, y yo podría decirte que fue un cambio exponencial, es decir, hubo una modificación, un viraje absoluto, porque antes, digamos, la principal forma de captación era a través de alguna organización o el ejercicio coercitivo que se realizaba de manera física sobre una persona determinada en la calle. Exacto. En cambio, hoy esto ha cambiado, esto ha tenido un giro absoluto, porque esta captación, este proceso, se realiza a través de un entorno digital. Y a ese entorno digital acceden múltiples vulnerabilidades, es decir, quizás la captación en el entorno físico, en la vía pública, estaba más orientada a aquellas personas que tenían bajos recursos económicos, necesidades laborales, pero la pandemia generó un quiebre, porque ya hubo ahí una vulnerabilidad que no solo está orientado a lo laboral, a lo económico, sino que también a lo espiritual, a lo anímico, a lo emocional, claro, más transversal, sí. Claro, entonces, y además había, y la forma de control que uno podía ejercer, sobre todo en los más jóvenes, digamos, para los que tenemos hijos, nuestros hijos salen a la calle y uno quiere saber, tanto en la capital federal como en Dolores, como en cualquier otra localidad, bueno, ¿dónde vas a ir? Compartimos la ubicación, ¿dónde vas a estar? Pero una vez que un chico cierra la puerta de su habitación, uno perdió el control de lo que realmente está haciendo y dónde está navegando y con quién se está vinculando y quién lo está pretendiendo captar. Está en una calle virtual, exactamente. Exactamente, ya empezó a caminar y a recorrer la calle, muy bien lo señalás, Gustavo, la calle virtual. Y el Estado no tiene ahí la presencia que debería tener, o del mismo modo que aspiramos a que tenga en la calle. Entonces, es importante, no solo desde el Ministerio Público, sino que también desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo, desde los medios de comunicación, como hacen ustedes, que se concientice sobre esto. Porque hoy, cuando nosotros hablamos de trata de personas y entornos digitales, lo que hacemos es trabajar en la interpretación normativa, en algunos casos analógica, con los límites que eso en muchos casos nos genera, y a partir de ahí decir, bueno, acá existió una captación a través de un medio tecnológico concreto, pero no tenemos hoy un tipo penal o no hay una legislación específica que nos diga, bueno, en materia de plataformas, la responsabilidad en el marco de la trata de personas será tal o cual, o no tenemos tipos penales que estén agravados concretamente por la utilización de inteligencia artificial, o no tenemos, lo que tenemos, bien digo, es un ensamble de normativa vinculado a la trata de personas y algunos tipos penales cometidos a través de los medios digitales, pero no existe concretamente una normativa que aborde ambos conceptos. Sí, si bien, hay alguna jurisprudencia en Cava, concretamente de un fallo con sentencia judicial firme de explotación sexual virtual a distancia, pero esa jurisprudencia todavía, el debate legislativo está muy retrasado
Y también está muy retrasado la prevención desde el punto de vista de los ministerios de educación en ejecutivo, ¿no? Porque vos pensás que cientos de miles, por no decir millones de niños, niñas y adolescentes se han incorporado a la cultura digital, han incorporado la virtualidad como parte de su cotidianidad, pero son la primera generación que accede al mundo Exacto. virtual porque vienen de un entorno laboral, familiar, social, en el cual no había mucho conocimiento de lo que era de alguna manera el mundo virtual. Con lo cual andan en esa calle virtual a tientas y a ciegas, y si no hay un uso responsable, no hay un trabajo de prevención en este aspecto, es como dejar a nuestros hijos en la calle, digamos, a las 12 de la noche, sin ningún tipo de resguardo. Este, No hay diferencias. Yo creo, Gustavo, que hoy no hay diferencias. No podemos diferenciar. Hoy es una Ujú, realidad paralela, pero que existe. Es decir, para nuestros hijos y para todas las personas en general, tanto ujú. para mis hijos como para mi madre, para todos, es un mundo que existe y que está. Y que creo que generar esta discusión, como la generás vos a través de este medio de comunicación, como a veces se genera en el ámbito de la justicia, a través de la Ujú. jurisprudencia, también es saludable que se dé en el marco lo digo ya como ciudadano, más que como Claro. fiscal, sí, claro. y creo que es saludable que se dé en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, porque esto lleva a visibilizar, a tomar conciencia y a que forme parte de la agenda. Porque de esa manera, yo a veces decía en una actividad, bueno, si el crimen organizado se organiza, también tenemos que organizarnos nosotros. Claro, Es tal cual. decir, tenemos que tomar conciencia desde todos los lugares y no funcionar como compartimentos estancos, donde no tenemos interrelación o vínculo alguno con el resto de las instituciones. Por eso digo, bueno, a veces es muy difícil, porque el proceso legislativo, el proceso jurisprudencial va a un paso muy lento, como dijo en algún momento en la cumbre de jueces y fiscales que hizo el Papa Francisco en Casina Pío, dijo la doctora Servini, el crimen organizado va en una Ferrari y nosotros vamos en un fitito, dijo ella. Claro. Y sí, es verdad eso, es verdad, pero bueno, por lo menos vamos a subirnos al fitito. Ujú. Eh, Entonces, porque si no, no tenemos posibilidad de... Yo entiendo que no vamos a ir a la par de la dark web, no vamos a ir a la par de las diferentes plataformas que se crean a diario, pero vamos a tomar conciencia y va a ser parte de la agenda de la discusión permanente. Hoy mencionaste también, por ejemplo, en la trata de personas en el marco del narcotráfico. sí. Y esto, si bien existía el antiguo, perdón que me fui del tema, Gustavo, pero Está volvemos bien, No, está es bien. de parte. eh, pensaba en eso. Hubo un caso reciente acá en la jurisdicción de Mar del Plata, en el marco de la unidad fiscal, de hecho se publicó en fiscales.gov, en el sitio del Ministerio Público, en la unidad fiscal a cargo de Daniel Adre, y lo trabajó también el fiscal Santiago Vilé Davide, de un supuesto de trata de personas en el marco de una investigación de narcotráfico, donde fueron captados dos jóvenes y fueron sometidos en un domicilio a comercializar estupefacientes, una persona que fueron privados de sus documentos, amenazados y coaccionados para comercializar sustancias estupefacientes. Entonces, esto anteriormente, hace 10, 15, 20 años atrás, pensábamos que estaba limitado exclusivamente a las mulas, a las que decíamos, bueno, a las personas que autoingestan estupefacientes para contrabandear. Yo trabajé un tiempo muy largo en penal económico y nos cansamos de ver esas causas. Personas que ingestaban cápsulas con cocaína, Ujú. o valijas con doble fondo, pero que después se corroboraban muchos casos con Sí. otra visión no tan palpable como la de hoy sobre la trata de personas, que eran personas que estaban siendo sometidas a esa situación. Bueno, hoy no se limita exclusivamente a eso, hoy lo podemos encontrar también en la provincia de Buenos Aires en caso de estas características. Entonces, ¿acá qué se impone? Bueno, vuelvo al comienzo de la charla, esta necesidad de que no seamos compartimentos estancos e interrelacionarnos en la discusión. En la provincia de Buenos Aires está desfederalizado el delito de tráfico de estupefacientes en dosis fraccionadas para el consumidor o en casos donde haya un último eslabón de la cadena de tráfico. Ujú. Ahora, esto es importante acá que existe una interacción tanto entre los fiscales provinciales y los fiscales federales, para que donde observemos en uno u otro caso indicadores que nos hagan pensar que estamos frente a supuestos
de trata de personas y no de trafiadictos o de vendedores en el marco de la última eslabón de la cadena de tráfico, bueno, sumergirnos en esa investigación. Porque antes eran cuestiones claro. como te señalo y como vos mencionabas también, que no se visibilizaban. Claro. Y que hoy creo que deben formar parte de la discusión jurisprudencial, de los medios de comunicación, legislativa también y política, por supuesto. Bien, doctor, una pregunta que le quería hacer y que tiene que ver con una conmoción que hay en estos días, obviamente por el resultado trágico que tuvo el caso de Agostina Vega, donde se puso a través de relieve recordar la adhesión, digamos, a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que cuando desaparece un menor en situación de vulnerabilidad, donde además es de características inusuales, digamos, no reiterativas, hay que actuar con la hipótesis más grave, por decirlo de algún modo, y en el caso de la Argentina, activar inmediatamente la alerta Sofía. Hoy hay Exacto. hay mucha polémica, hubo mucha polémica en el caso Loan por este tema y hay mucha polémica alrededor del caso Agostina Vega, primero por las 48 horas que tardó la comisaría en tomar la denuncia y segundo por las 72 horas que se extendió el fiscal para dictar la alerta Sofía. Y si bien hoy se sabe con el diario El Lunes, digamos, que Agostina fue asesinada a las 3 horas que llegó al domicilio del culpable, lo cierto es que la alerta Sofía hubiera servido para impedir el descuartizamiento posterior, el traslado de 17 kilómetros para enterrarla en el litro de pintura, y bueno, y todo el circuito de complicidades que se sospecha que hay alrededor. Ocurre mucho en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias que todavía sigue habiendo una costumbre de tomar como búsqueda de paradero desapariciones de menores que no son usuales, es decir, que no son reiterativas y que podrían implicar casos graves de trata. ¿Por qué? ¿En qué sentido está trabajando la Procuración y los fiscales para tratar de que estos temas se tomen con mayor celeridad? Es muy buena la pregunta, Gustavo, y acá me remito un poco a lo que ocurre en materia de tráfico, quizás yo de tráfico de estupefacientes no lo mencioné concretamente, pero sí. Acá es fundamental, tenemos muchos supuestos de investigaciones conjuntas, equipos de investigación conjuntas, donde trabajamos fiscales federales y fiscales provinciales a la par, y después se ve quién continúa con la investigación, pero concretamente en lo que atañe a esta jurisdicción hay un fluido conocimiento tanto de los fiscales provinciales como en este caso de la justicia federal, del trabajo de uno y otro y una permanente comunicación. Entonces, frente a una situación donde nosotros advertimos que puede darse un caso que de algún modo haga ruido y que nos permita presuponer que estamos frente a un supuesto de trata de personas, trabajamos de manera conjunta, ya sea a través de una actuación preliminar desde la Fiscalía Federal, en caso de que esto ya esté judicializado, o viceversa. Compartimos información de manera permanente y creo que es el modo, como ocurre con el tráfico de estupefacientes o como ocurre en el caso de pornografía infantil también, es decir, estamos en contacto con los fiscales provinciales frente a situaciones de ese tipo, sí. Y para ver si hay algo más allá de eso, digamos, más allá del grooming, nos encontramos con algún supuesto de trata, claro. Es decir, es un abordaje activo y permanente. Y el nuevo Código Procesal Penal Federal nos brinda más herramientas para eso. Nosotros rompemos un poco la lógica escrita, anquilosada y lenta de requerirle al juez por escrito, de esperar su autorización. Mixto, claro. Sí, sí. Exactamente, de esperar su autorización. No, hoy hoy por ejemplo no existe el expediente. Hoy existe un legajo de recopilación de pruebas y en el marco de esa recopilación de pruebas permanentemente estamos en contacto con los fiscales provinciales y nos intercambiamos información que pueda resultar de interés. En los casos que resulta de interés avanzamos y bueno, en los casos que no resulta de interés o viceversa, puede resultarles a ellos también para un delito como llamamos ordinario, no federal. Ahora, pero creo que sí, no sería. No, creo que lo clave es eso, Gustavo y señora. Creo que la clave es interactuar y aportar. Uh-huh. Para nosotros es el ABC, la alerta Sofía ante la desaparición de un menor. Ahora, ¿no sería conveniente que la Procuración, tanto de la provincia como a nivel nacional, volviera a hacer una recomendación a todas las jurisdicciones del país
para que tengan presente las recomendaciones de la Corte Interamericana ante la desaparición de menores, particularmente en situación de vulnerabilidad y en situación inusual? Sí, yo veo un rol muy proactivo de las distintas procuradurías, tanto de la Protex, de la UFEN, de la UFESI, de Procunar, es decir, están permanentemente fijando pautas y protocolos de actuación. O sea, no resulta muy adecuado lo que vos señalás en ese sentido. Creo que reforzaría esta idea de trabajar en esa sintonía y no dejar librado al azar ninguna hipótesis. Porque, bueno, no hay causa chica, nosotros decimos cuando entra algo a la No, tal fiscalía. cual, No hay tal cual. causa chica, no. Tal cual. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho estos minutos que nos diste al programa de Laudatistas, que Laudatistas es en homenaje al Laudato Si, la encíclica socioambiental de nuestro querido Papa Francisco, y seguramente te volveremos a contactar. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes.